Libro de Marcos y el capítulo 10, vamos a leer versículos 1 a 12. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es la palabra de Dios, santa y perfecta, y vamos a orar ahora para que Él nos enseñe a través de su palabra inspirada. Padre, te damos muchísimas gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, por la libertad que nos das para estudiar tu palabra en nuestro país, por la oportunidad de tener tu palabra en nuestro propio idioma. Somos muy bendecidos, Señor. Ahora te pedimos que no sea solamente que la palabra esté en nuestras manos o en nuestras casas, sino que tú la aplicas a nuestros corazones para que nos transforme, para que nos haga diferentes. Te pedimos, Señor, que hagas esta obra por medio de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Nosotros vivimos en un mundo que está obsesionado con sí mismo. Vivimos en una cultura en donde el enfoque es hacer lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta, lo que me hace sentir satisfecho y feliz con mi vida. Esa es una perspectiva egoísta, por supuesto. Es un enfoque en nosotros mismos. La idea de que nuestra felicidad y satisfacción es lo que más importa y es lo que controla nuestras decisiones. Podemos ver esa perspectiva en toda nuestra cultura, en todo nuestro mundo. Y por eso, sin duda, también lo podemos ver en el matrimonio. En cómo la gente entiende el tema del matrimonio. La gente generalmente ve el matrimonio como algo a que entran para recibir más satisfacción en la vida, para estar más felices. Y por eso cuando empiezan a no estar felices con la persona, cuando empiezan a tener problemas en la casa, cuando ya no sienten ninguna satisfacción, deciden divorciarse y vivir solo o intentar con otra persona. Y esta perspectiva en cuanto al matrimonio es un desastre. Es un completo desastre. No funciona. Este malentendido del matrimonio y del divorcio está causando la destrucción de la sociedad de manera mundial. Porque el matrimonio no está diseñado para hacerte feliz. No te casas para estar más feliz. Tu comodidad, tu contentamiento, tus sentimientos, tu satisfacción no tienen nada que ver con la decisión de si deberías casarte o si deberías continuar casado. Tal vez nosotros entendíamos si esta perspectiva equivocada se encontrara solamente en el mundo con los incrédulos. Pero desafortunadamente el problema es que aún la iglesia ha sido infectada por una perspectiva muy mundana en cuanto al matrimonio y en cuanto al divorcio. Hay muchos divorcios aún dentro de la iglesia cristiana. Y esto muestra que la gente no ha entendido que el matrimonio es para glorificar a Dios, para mostrar la relación entre Cristo y la iglesia. No es primordialmente para ti. Tú no decides cuándo termina. Tú no decides cuando se acaba. No es tu decisión. El enfoque
en la satisfacción de uno mismo es lo que está destruyendo los matrimonios hoy en día. Entonces necesitamos regresar a entender lo que Dios dice en cuanto al matrimonio y dejar de ser guiados por nuestras emociones, por cómo nos sentimos, por cómo somos tratados o por lo que dice el matrimonio. Esas cosas no tienen nada que ver con el tema del matrimonio y el divorcio. La única cosa que importa es lo que Dios dice en cuanto a este tema. Las personas del mundo quieren estar satisfechas, felices, no importa lo que cuesta. Pero nosotros los cristianos no estamos en relaciones para estar satisfechos, sino para servir. No entramos en el matrimonio para que alguien más me sirva, o para que alguien me ame, o para que alguien me cuide. No. Por eso tampoco salimos del matrimonio cuando nuestras necesidades no están siendo satisfechas. Francamente, eso no entra en la conversación. Si tus necesidades están siendo satisfechas en el matrimonio, no tiene nada que ver con si tu matrimonio debería continuar o no. Dios dice que el matrimonio es permanente. Y Dios dice que aborrece el divorcio. Esas son las cosas entonces que deberían controlar lo que pensamos en cuanto al matrimonio y lo que pensamos en cuanto al divorcio. Lo que Dios dice, no lo que el hombre piensa. La palabra de Dios es lo que importa. Y por eso es tan importante para nosotros hoy estudiar este pasaje en Marcos 10, en donde Cristo aborda el tema de la permanencia del matrimonio. Él habla de divorcio por medio de restablecer lo que es el diseño original de Dios para el matrimonio, que es un hombre y una mujer juntos hasta la muerte. Esa es la definición bíblica del matrimonio. No es una definición popular hoy en día, ni en nuestro mundo y desafortunadamente tampoco en muchas iglesias, pero es la palabra de Dios. Entonces creo que es obvio que aquí en este pasaje, de cierta manera, continuamos con el mismo tema con el cual terminamos el capítulo anterior. Continuamos con el tema de ser radicales, de vivir de manera radicalmente diferente que aquellos en el mundo. Tenemos que ser radicales en cuanto a lo que creemos en nuestros matrimonios y también radicales en cuanto a cómo son nuestros matrimonios, lo que hacemos o lo que no hacemos en nuestros matrimonios, porque el matrimonio es permanente. Así Dios lo diseñó. Por eso Él aborrece el divorcio. Empezamos así como nuestro pasaje empieza. Empieza con el problema del divorcio. Es lo que vemos en versículos 1 a 5. Dice que Cristo regresó a la región de Judea, al otro lado de Jordán, y como solía hacer, enseñaba a la gente. Vemos que los fariseos se acercaban a él y le preguntaban algo para tentarle. No estaban interesados en la respuesta para poder aprender, nada más querían acusar a Cristo y meterle en problemas. Lo que le preguntaban era si era lícito al marido repudiar a su mujer. Había un debate entre los fariseos mismos en cuanto a ese tema. El versículo en cuestión es Deuteronomio 24:1. Si quieren verlo, o nomás voy a leer. Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ese versículo es lo que los fariseos están citando en el versículo 4, después de que Cristo les había preguntado lo que Moisés había mandado. Y la clave de ese versículo, en Deuteronomio 24:1, es la frase, alguna cosa indecente. El versículo dice que si el marido halla en su esposa alguna cosa indecente, entonces le puede escribir carta de divorcio y despedirla de su casa. Y había dos grupos de fariseos. Un grupo de fariseos interpretaba eso como hablar de solamente algún tipo de pecado sexual que no fuera el adulterio. Esa fue su definición de alguna cosa indecente, una cosa sexual que no fuera adulterio. Pero había otro grupo de fariseos que interpretaba eso para referirse a literalmente cualquier cosa que al hombre no le gustó en su esposa, hasta, literalmente, quemar la comida.
podemos quemar la comida, puede divorciarla. Esa es la perspectiva de un grupo de fariseos. Entonces, los fariseos aquí están intentando meter a Cristo en su debate. Y por la manera en cómo Cristo responde a ellos, parece obvio que ellos también estaban muy interesados en encontrar cualquier tecnicismo para que alguien pudiera divorciar a su esposa y casarse con otra. Ellos no estaban interesados en interpretar la ley de Moisés conforme a la voluntad de Dios, sino solamente querían la excusa para continuar haciendo lo que estaban haciendo. Pero Cristo no iba a caer en su tentación. Él preguntó lo que Moisés les mandó. Y ellos respondieron, versículo 4, diciendo que Moisés había permitido. Dice, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. En realidad, esa es la clave para entender el versículo. Moisés no mandó el divorcio. Moisés lo permitió. El propósito de Deuteronomio 24:1 no era dar permiso a los hombres a divorciar a sus esposas por cualquier razón. El propósito era para proteger a las mujeres y las esposas, porque el problema era que los hombres en sus pecados tenían la tendencia a divorciar a su esposa por cualquier cosa. Y esta parte de la ley era para proteger a las mujeres, proteger a las esposas, recordar al hombre que el matrimonio es un pacto, que es un compromiso y que no se puede divorciar por cualquier razón. Es lo que Cristo iba a explicar. El divorcio es solamente permitido en casos de adulterio, no por cualquier razón. Pues es impresionante, ¿no? Cómo el ser humano puede tomar algo que tiene como diseño ser obstáculo al pecado y usarlo como licencia para pecar. La ley aquí fue establecida para proteger a las esposas. Pero los hombres habían tomado este versículo como pretexto de divorciar por cualquier cosa. Y lo más importante aquí en esta parte es lo que Cristo dijo en cuanto al corazón en el versículo 5. Que la ley en Deuteronomio 24:1 fue dada debido al pecado del hombre, debido a la dureza de su corazón. Era un permiso en una situación de pecado, pero no era la voluntad de Dios. Dios aborrece el divorcio y esto no cambia aun cuando hay razones válidas para que suceda. En realidad, como en cuanto a todo, es una cuestión del corazón. Los fariseos lo estaban viendo mal. Ellos habían recibido como opciones para poder terminar el matrimonio, en vez de cómo guardar el matrimonio. Ellos querían buscar la salida, mostrando que sus corazones estaban muy duros, porque deberían haber estado interesados en guardar el pacto matrimonial, no buscar cualquier salida. Es un problema con muchos hoy en día también. Puesto que no están satisfechos en sus matrimonios, buscan las opciones para terminarlo. Pero muchas veces la única cosa que ellos muestran es la dureza de sus corazones. El divorcio puede ser la salida fácil, pero no la correcta. La actitud del cristiano, el estado de su corazón, debería ser buscar cualquier manera posible para preservar el matrimonio, no buscar todas las opciones para el divorcio. Entonces Cristo empezó a responder su pregunta con esta respuesta en el versículo 5, pero en vez de entrar en un debate con ellos en cuanto a Deuteronomio 24:1, Él quería cambiar el enfoque para regresar al diseño original de Dios. Lo que vemos en versículos 5 a 9. Cristo se enfoca en el diseño original de Dios. Cristo era muy sabio, por supuesto. Cuando los fariseos preguntaron a Cristo en cuanto al divorcio, Él no respondió directamente a su pregunta. Ante todo, porque ellos no estaban interesados en aprender, sino nada más en discutir y tener libertad por sus deseos pecaminosos. Lo que Cristo hizo era regresar al principio. Él no trató específicamente con su tema, así que nada más dijo en versículo 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Cristo estaba diciendo, si ustedes quieren entender bien el matrimonio, tienen que regresar al principio, antes de Moisés, antes de la ley de Moisés. Regresar al principio cuando Dios creó al hombre y la mujer y los juntó en el primer matrimonio.
Y después dijo, en versículos 7 y 9, por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta fue la respuesta de Cristo a los fariseos. Él quería decirles que ellos no entendían lo que es el matrimonio. Su idea del matrimonio estaba enfocada en la persona y sus deseos y sus necesidades, mientras Cristo mostró claramente que el matrimonio es lo que Dios dice que es. Que el matrimonio fue establecido para unir a un hombre y una mujer, y lo que Dios junta, el hombre no debe separar. Entonces puede ser que el divorcio es permitido en algunos casos, pero no es la voluntad de Dios desde el principio del matrimonio. Un divorcio siempre rompe algo que Dios ha establecido para que sea permanente. El divorcio siempre es el resultado del pecado. Aquí Cristo citó a Génesis 2:24. El matrimonio es algo entre una mujer y un hombre para siempre. Para siempre. Es algo que los une, dice que ya son una sola carne. Y Cristo después agrega su propia conclusión. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta en cuanto al matrimonio. La pregunta es, ¿puede una persona divorciar a su cónyuge? Y la respuesta de Cristo es, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, los fariseos querían hablar del divorcio. Cristo quería hablar del matrimonio. Cristo está diciendo que la ley dada en Deuteronomio por Moisés no era un mandamiento para divorciar ni una libertad sin restricciones, sino una concesión a la pecaminosidad del corazón humano. La voluntad de Dios es que el matrimonio sea una unión permanente de un hombre y una mujer que solamente la muerte puede separar. Si vamos al pasaje paralelo en Mateo 19, la misma historia pero escrita por Mateo, vemos que Cristo agregó una cosa más a esta enseñanza que Marcos no registra. Marcos 19, por favor en sus Biblias, y versículos 8 a 9. Mateo 19, versículos 8 y 9. Él les dijo, otra vez Cristo a los fariseos, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Recordemos por favor que Cristo ni aquí ni en Marcos está diciendo que el divorcio es la voluntad de Dios. No es el propósito del matrimonio. Pero aquí Cristo sí dio una excepción y dijo que el divorcio es permitido, no mandado, pero permitido por causa de fornicación, adulterio. Cristo lo dice en la misma manera que Moisés en Deuteronomio 24. Este no es el propósito del matrimonio, pero es una concesión debido a la dureza del corazón del hombre. Ahora, si regresamos a nuestro texto, lo que quiero enfatizar es lo que Cristo estaba enfatizando en cuanto al matrimonio. Cuando habló aquí en versículos 7 a 9, estaba enfatizando la intimidad del matrimonio. Los dos serán una sola carne. Que por supuesto se refiere a la relación física, pero se refiere mucho más que nada más la relación física. En todo. Ya no son dos personas, sino una sola carne. La relación matrimonial es más íntima y más fuerte y más estrecha que cualquier otra relación humana, incluyendo padres e hijos, incluyendo madres e hijos. Por eso dice, por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Aquí quiero mencionar rápidamente dos cosas muy prácticas. Primero, cuando dos personas se casan, necesitan establecer su propio hogar y no vivir con los padres o los suegros.
A veces hay emergencias al principio. Pero el mandamiento bíblico es muy claro. Dejar padre y madre y establecer su propio hogar. Y la segunda cosa práctica aquí es reconocer que tu relación con tu esposo o tu relación con tu esposa es más fuerte, más íntima, más estrecha que tu relación con tus hijos. Y sí, estoy predicando a los mexicanos y entiendo muy bien lo que estoy diciendo. Pero bíblicamente, la relación entre esposa y esposa es más cercana, más fuerte, podemos decir hasta más importante que la relación de padres e hijos. Entonces, mamás que me están escuchando, tu prioridad es tu esposo, no tus hijos. Primero tu esposo, después tus hijos. Este es el orden bíblico. Entonces Cristo enfatizó muy claramente aquí el diseño original de Dios. ¿Qué quiso Dios para el matrimonio? El propósito del matrimonio es que sea permanente. Los dos serán una sola carne. Lo que Dios ha juntado, no lo separa el hombre. Entonces una persona que disuelve la unión que Dios ha establecido va a estar bajo el juicio divino. Y finalmente aquí consideremos la cuestión del segundo matrimonio. Versículos 10 a 12. Dice el versículo 10 que cuando Jesús y sus discípulos llegaron a la casa, ellos le preguntaron lo mismo. Interesante, ¿no? Ellos no podían entender las cosas radicales que Cristo estaba enseñando. De hecho, en el pasaje paralelo a Mateo 19, leemos que ellos dijeron, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Fíjense esta respuesta de los discípulos. Los discípulos estaban expresando la idea de que si es tan difícil divorciarse, sería mejor no casarse. Los discípulos habían sido muy influenciados por la perspectiva del mundo en cuanto al matrimonio. Ni ellos estaban exentos. Y desafortunadamente, esto continúa siendo un gran problema hoy en día, porque aún en la iglesia de Cristo no se entiende bien lo que es el matrimonio. Pero Cristo continuó con su posición radical. Él no cambió nada para complacer a sus discípulos. No tenía miedo de que ellos iban a dejar de seguirle si continuaba con una posición tan radical. De hecho, aún enfatizó más lo que estaba diciendo. Veamos versículos 11 y 12. Les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Se entiende? Marcos aquí no tiene que mencionar las excepciones que encontramos en otras partes de la Biblia. Tal vez las dio por hecho. Considerando todo el texto bíblico en su contexto, cuando hay divorcio permitido, también es permitido un segundo matrimonio. Pero si el divorcio no se realiza bajo esas excepciones, y en ese caso otra vez, es pecado. Punto. Y no malentiendan. Cristo permitió la excepción, pero el divorcio. Y así, el segundo matrimonio después del divorcio sigue siendo completamente en contra de la voluntad de Dios en cuanto a la permanencia del matrimonio. Y también entiendan, el divorcio nunca es obligatorio, aun en casos de adulterio. Puede ser que es lo que sucede, pero aún el adulterio tampoco es garantía de un divorcio. Porque, hermanos, Dios puede hacer cosas increíbles y puede restaurar el matrimonio. No siempre lo hace, pero muchas veces sí. Ni el adulterio es una excusa para ni intentar guardar algo tan importante como el matrimonio que refleja la relación entre Cristo y su iglesia. Entonces podemos resumir diciendo que el divorcio no es el propósito de Dios para el matrimonio. Lo que Él ha juntado, nadie debería separar. Él permite que en casos de adulterio o deserción de un cónyuge incrédulo, el divorcio sea posible, y también un segundo matrimonio, pero no es el propósito original del matrimonio. Ahora tenemos que pensar prácticamente en cuanto a las aplicaciones. Tenemos que entender la aplicación de manera directa, pero también
que es importante entender la aplicación en una manera que es llena de gracia. Porque, hermanos, hay gracia para los divorciados. Así como hay gracia para cada pecado pasado perdonado, gracia para cada persona que ha sido ofendida en contra de quien otra persona ha pecado. El Evangelio es un Evangelio de gracia. Tal vez hay personas aquí que fueron divorciados antes de su salvación, antes de conocer a Cristo. Obviamente es importante reconocer que aún el pecado cometido antes de la salvación muchas veces tiene consecuencias actuales. Pero si eres un cristiano, te puedo decir con toda confianza, tu pecado del divorcio ha sido perdonado, así como todos tus demás pecados. Tal vez una persona fue divorciada aún como cristiano. Por supuesto, el arrepentimiento es esencial, necesario, hay consecuencias. Pero también hay perdón en Cristo para ti. Hay perdón para el pecado de tu divorcio. Y seguro que hay personas aquí que han sufrido por haber sido la parte ofendida en un divorcio. Por supuesto, hay gracia para ti también. Dios sostiene a los suyos. Ayuda a las solteras. Él puede sanar tus heridas. Y ya te ha dado una nueva familia en Cristo. Hay gracia para toda persona que se arrepiente y es perdonada de sus pecados, incluyendo el pecado del divorcio. Habiendo dicho eso, quiero también enfatizar aplicaciones para los matrimonios aquí, para aquellos que todavía, gracias a Dios, siguen casados. Hermanos, guarden sus matrimonios. Protejan sus matrimonios. No sean engañados por el mundo. No sean engañados por las películas y los programas de tele que salen hoy en día. No sean engañados por sus propios familiares, quienes muchas veces les dan consejo equivocado en contra de la palabra de Dios. No sean engañados por sí mismos pensando que lo que más importa en tu vida es tu satisfacción y tu felicidad. Tal vez tú todavía sigues en tu matrimonio, pero estás pensando en el divorcio. ¿Lo has pensado? O estás en tu matrimonio, aunque no estás considerando el divorcio, tienes ideas muy equivocadas en cuanto a lo que es el matrimonio. Tú dices, estoy miserable. Mi esposa no me ama. No me respeta. No tenemos el chispe de antes. Estoy enamorado con otra persona. Lo que sea. Esas son razones mundanas. Esas son razones basadas en la comodidad. No son razones válidas para el divorcio. Y el cristiano que inicia un divorcio por tales razones o razones similares está en pecado y debería estar bajo la disciplina de su iglesia local. Así de serio es. Lo que Cristo estaba enseñando aquí es que no importa cuán difíciles son las cosas en tu matrimonio. No importa el estrés, no importa la incomodidad, no importa la incompatibilidad, no importa lo que está pasando, no se divorcien. No se divorcien. Solamente la inmoralidad de un cónyuge o la deserción de un cónyuge incrédulo puede proveer una posibilidad de divorcio, pero ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa. Vivimos en un tiempo, en un mundo de divorcios fáciles, divorcios rápidos, divorcios express se llaman, ¿verdad? Divorcios por cualquier razón. Pues si somos cristianos, no podemos seguir el pecado del mundo, tenemos que ser regidos por la palabra de Dios. El amor romántico no es una base suficiente para tu matrimonio. La compatibilidad no es una base suficiente para tu matrimonio. La atracción física no es una base suficiente para tu matrimonio. El tener hijos juntos no es una base suficiente para tu matrimonio. Si dependes de esas cosas, tu matrimonio va a fracasar. Necesitamos entender la razón por la cual estamos casados. Para glorificar a Dios y reflejar la relación entre Cristo y la iglesia. No es fácil estar casado. No es fácil. Porque somos pecadores casados con otros pecadores. No va a ser fácil. De hecho, no debería ser fácil. Porque el matrimonio es una de las mejores herramientas que Dios tiene para santificarnos.
Somos muy egoístas. Somos muy enfocados en nuestra satisfacción que en servir a otra persona, y el matrimonio revela esta verdad y nos ayuda a crecer en santidad. En segundo lugar, en cuanto a la aplicación, también necesitamos estar preparando a nuestros hijos, a los jóvenes de esta iglesia, para sus futuros matrimonios. Tenemos que orar ante todo. Necesitamos ser buenos ejemplos. Padres, hablen con sus hijos en cuanto al tema. Enséñenles. Muéstrenles la importancia de estar preparados espiritualmente, maduros, para que puedan ser buenos cónyuges cristianos. Muéstrenles la importancia de su propia vida espiritual, de su compromiso a la iglesia, porque esas cosas van a ayudarles a estar preparados para tener matrimonios que glorifican a Dios. Matrimonios, oramos mucho, mejores que los nuestros, porque están preparados. Y no podemos dar eso por hecho. Está en la iglesia, van a estar bien. No, hermanos. Necesitamos estar conscientemente preparando a nuestros hijos, nuestros jóvenes, para sus matrimonios. Y jóvenes, prepárense para sus matrimonios. Dejen de ver como el mundo presenta el matrimonio. Dejen de ver cosas que presenta el divorcio como normal. Dejen de ser engañados en cuanto a cómo se da el matrimonio. Dejen de ser niños y sean adultos. Tomen responsabilidades por sus acciones. No jueguen con el pecado. No salgan con personas con quienes no se van a casar. No traten las relaciones a la ligera. Tus amigos y tal vez algunos familiares están viviendo con sus parejas sin casarse. Y te dicen que cuán bueno es. No parece que tenga ningún problema. Todas las películas y programas que ves incluyen a personas no casadas viviendo juntos, como que fuera normal. No es normal. Es pecado. Es pecado en contra de Dios, sin absolutamente ninguna excepción. Jóvenes, prepárense ahora siendo puros y piadosos. Prepárense ahora reconociendo que el matrimonio no va a ser fácil, que el matrimonio no va a cumplir cada sueño que tienes, que no será para tu felicidad y tu satisfacción. Es increíble, por supuesto. No quiero negar eso tampoco. Pero el matrimonio no puede ser la base de tu satisfacción en la vida, o nunca vas a estar satisfecho. Y eso no será la culpa de tu esposo o esposa, se hubiera dicho de que no estás satisfecho en Cristo. Cristo es el único que te puede satisfacer, no este chico ni esta chica. Estar con esa chica y vivir con ella hasta casarte con ella no te va a satisfacer si Cristo ya no te satisface. Es muy importante, porque yo veo jóvenes a veces como que tengo que casarme, es lo que va a llenar el vacío. Me siento vacío. Tengo ese vacío en mí que ella va a llenar. Ella no puede. Él no puede. Y cuando se casan pensando o esperando que él o ella llene el vacío en ti, van a tener un matrimonio muy difícil, porque la persona no puede. Eso no solamente para los jóvenes, ¿verdad? Es importante para todos. No pueden estar satisfechos sin Cristo. No puedes. Si no eres salvo, solamente una relación con Cristo puede llenar el vacío en ti. Para los esposos y esposas escuchando, tu cónyuge no puede y no debería poder satisfacerte completamente. Solamente Cristo lo puede hacer. Entonces, por favor, dejen de esperar de sus esposos o esposas lo que solamente puedes encontrar en Cristo. En tercer lugar, necesitamos reconocer que la responsabilidad de la iglesia en cuanto a este tema es predicar esta verdad, si a la gente le guste o no. Vivimos un momento cuando el divorcio es tan común que nosotros somos muy raros a oponerlo. Aún iglesias cristianas, entre cristianos y supuestos cristianos, el tipo de mensaje como este es considerado anticuado y raro. O peor, ofensivo. Para los pobres hombres y pobres mujeres que están viviendo en matrimonios infelices. Pues yo comprendo la dificultad, hermanos. En verdad, yo comprendo la dificultad. Mi deseo es ver a todos los matrimonios en nuestra iglesia felices y gozosos sirviendo a Dios. Eso es lo que quiero. Pero tengo que predicar la verdad, si ofendo o no. Y la verdad es, no importa
si estás feliz en tu matrimonio o no. Lo único importante es que obedezcas a Dios. Obviamente, si lo hagas, Él te va a dar gozo en tu matrimonio. Pero no puedes escoger el pecado solamente porque no estás feliz o porque no estás satisfecho en tu matrimonio. Eso es mundano. Es mundano. Y no podemos ser conformados a este mundo, sino que tenemos que vivir de manera radicalmente diferente. Aquí Cristo no cambió su mensaje para asegurar que ninguno de sus discípulos dejara de seguirle. Y tampoco voy a predicar otra cosa para asegurarme de no ofender a nadie que me escucha. Mi responsabilidad es primero a la palabra de Dios. Pero, en toda honestidad, no estoy, aún diciendo todo esto, no estoy dejándoles a ustedes en matrimonios difíciles sin esperanza. Eso tampoco es mi intención. Siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza en Cristo. Pero la esperanza no depende del cambio de tu cónyuge. La esperanza depende de lo que Dios hace en ti. ¿Tú quieres un mejor matrimonio? Un buen deseo. ¿Sabes lo que debes hacer? Trabaja en tu propia vida. Debe de enfocarte en tu esposo y tu esposa y lo que hace o lo que no hace. Tú sé santo. Tú, no tu esposa, tu esposa, tú. Tú sé piadoso. Tú pon a Dios en primer lugar en tu vida y te prometo que vas a ver esos cambios mejores en tu matrimonio. El divorcio no es la solución, es lo que estoy intentando comunicar. El divorcio no es la solución. La solución es que dejes de pensar en ti mismo y tus necesidades y tus deseos y tus sueños y empieces a servir a tu cónyuge. Es lo que va a rescatar tu matrimonio. No el divorcio, sino sirviendo a tu cónyuge. La solución es que dejes de pensar tanto en ti mismo o dejes de pensar tanto en las malas cosas en tu cónyuge y tú empieces a buscar a Dios. Es lo que va a cambiar tu matrimonio. Y por supuesto, si estás en un matrimonio con un cónyuge incrédulo, toma ánimo de 1 Corintios 7. Dios te puede usar para salvar a tu esposo o esposa. No eres perfecto en tu casa, pero sí eres un testimonio. Vive conforme a la voluntad de Dios, ora para que Dios salve a tu cónyuge y confía que Dios va a responder. Entonces déjame concluir enfatizando dos cosas. Si tú divorciaste a tu cónyuge en el pasado y has reconocido y te has arrepentido de tu pecado, Dios te perdona. Hay gracia para ti. Hay gracia para ti. Esta iglesia es el lugar para ti. Sin duda consecuencias, pero tú puedes tener toda confianza en el perdón de Dios. Y también quiero enfatizar que aún hay perdón para el adúltero. El adulterio es un pecado grave en contra de Dios. Es un pecado que trae consecuencias desastrosas, pero no es el pecado imperdonable. No es el pecado que no puede ser perdonado. La persona verdaderamente arrepentida va a recibir el perdón de Dios. Si es tu caso, sin duda Dios también te va a decir, como Cristo a la mujer adúltera, vete y no peques más. No puedes continuar en este pecado y pensar que tienes una relación con Dios. Pues si estás arrepentido, en verdad, Dios te va a conceder el perdón divino debido a lo que Cristo ha hecho por ti. Ningún pecado es demasiado grande para que Dios no lo pueda perdonar. Esas son las buenas noticias para cada ser humano. Somos pecadores todos, viles, pecadores y rebeldes en contra de Dios. Pero la sangre de Cristo es poderosa para cubrir cualquier pecado. Cuando nos acercamos a Dios en humildad y reconocemos nuestra necesidad de un Salvador y su salvación. Eso primero, para concluir, gracia, perdón que existe para la persona arrepentida, para la persona en Cristo. Pero habiendo dicho todo eso, la segunda cosa es que, por favor, que nadie tome esta declaración de gracia y perdón como una justificación para el pecado del adulterio o el pecado del divorcio. No, quita el divorcio de tu mente como opción.
Porque si es una opción en tu mente, nunca vas a hacer lo que necesitas en tu matrimonio para luchar, para guardarlo. Porque siempre tienes la salida posible. Quítalo como opción y vas a poder avanzar en tu matrimonio. Si estás en una situación en donde hay adulterio o la deserción de un cónyuge incrédulo, habla conmigo para recibir consejo específico. Vimos aquí que Cristo habló de excepciones. Pero la gran mayoría de los matrimonios que me están escuchando este mensaje, no es su caso. No es su caso. Y quiero enfatizar otra vez que Dios odia el divorcio. El matrimonio fue establecido desde el principio para ser permanente. Y lo que Dios dice en cuanto al matrimonio no es un asunto para debate ni algo que cambie con la cultura. O sea, el mundo no entiende lo que es el matrimonio, pero el cristiano sí debería entender. Es un pacto, es un compromiso, es una unión indisoluble que solamente debería terminar con la muerte. Y finalmente, por supuesto, de manera práctica, el pecado no solamente el acta del divorcio. Hay parejas que viven juntos y no se divorcian, pero que tampoco están viviendo un matrimonio bíblico. Están enfocados nada más en sí mismos y sus necesidades, sus sentimientos. El hecho de que no se han separado no significa que están bien. Si ese es tu caso, regresa a las Escrituras para entender que el matrimonio no está enfocado en ti ni en tus necesidades. Tú no es el enfoque. Dios es el enfoque y después tu cónyuge. Sirve a tu cónyuge sacrificialmente en el tipo de amor que Dios te ha mostrado y tu matrimonio va a mejorar. Eso es para que haya aplicación también para los matrimonios aquí que ni están considerando el divorcio. Pues gracias a Dios, no lo consideren. Pero siguen trabajando sus matrimonios porque siempre podemos mejorar. Entonces, que Dios proteja los matrimonios de esta iglesia. Que tengamos la perspectiva bíblica en cuanto a la permanencia del matrimonio. No para ser no conformados al mundo, sino transformados y santificados por la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Nuestros padres necesitamos para poner en práctica este pasaje. Porque reconocemos que aunque somos tus hijos, todavía luchamos con esos pecados. Luchamos diariamente con nuestro egoísmo. Luchamos constantemente porque honestamente estamos enfocados en lo que me satisface, en lo que me hace feliz. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes claramente que eso no es el enfoque, ni de la vida, ni del matrimonio. Te pedimos, Señor, que podamos entender en nuestros matrimonios por qué estamos juntos, y lo que tú quieres hacer para hacernos más como Cristo. Te pedimos, Señor, que tú protejas a los matrimonios de esta iglesia, que no permitas el divorcio. Señor, que tú unes a cada pareja en Cristo. Te pedimos por los jóvenes, por los niños, por sus futuros matrimonios, que también, Señor, que tú les preserves puros, que puedan esperar hasta que se casen con la persona que tú tienes para ellos. Ayúdales a prepararse, a ser maduros ahora, a no tener perspectivas equivocadas en cuanto al matrimonio, para que puedan servirte junto con otra persona cuando ya sea tu tiempo. Te pedimos, Señor, que tú obres en nosotros a través de este mensaje, que haya aplicación para todos, que nos ayudes a ver cambios en nuestras casas debido a lo que hemos aprendido de tu palabra. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.